Buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida a Carmen Berenguer, nuestra invitada al Festival Americano de Poesía en Hurlingham, quien va a dar, cuya charla va a inaugurar estas jornadas. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy contenta, muy agradecida de ustedes que me inviten a tan magno festival, porque me parece que es un festival importante. Bueno, muchas gracias por eh, compartir tu presencia a la distancia. Quizás en otra oportunidad podamos tenerte en Hurlingham, pero tu presencia está en Hurlingham en este momento. Eh, y estábamos hablando un poco de, de la palabra americano, ¿no? Que tiene este festival, y nosotros te queríamos preguntar con Gabriel Cortiñas, ¿qué te pareció a vos esta palabra cuando te invitamos al festival? ¿O qué te parece ahora, ligado también a algunas cosas que vamos a conversar? Mira, en un principio me pareció interesantísimo porque comencé a darle vuelta a la palabra por qué americano, ¿no? Y obviamente que tiene algunas acepciones en el sentido de que puede ser americano porque bueno, por extensión también, ¿no? Por extensión de lo que significa y el contenido que significa ser americano. Pero como ustedes bien dicen, martiano, bueno, ahí cayó la bomba, que martiano, bueno, es la palabra, ¿no? Es la palabra americana. Entonces, martiano tiene la palabra americano, pero también en esa misma pregunta está qué es lo americano, ¿no? ¿Qué sería lo americano? Y bueno, la palabra, sabemos que la palabra, nos comunicamos, son dos cosas muy importantes entre nosotros, ¿no? Comunicarnos, la palabra, las culturas nuestras, que pueden ser diferentes en cada país tiene su quilombo de lenguajes que han inventado este último tiempo, o siempre tal vez. Entonces, ese contenido de la palabra, yo me acordé de Rolando Alarcón, que era un cantante de la época de los años 70, que cantaba, si somos americanos, somos hermanos, ¿me entiendes? Era una palabra de la época. Fue muy importante para los años 70 llamarse americano. Así que todas esas cosas, pero igual me quedó dando vuelta también. Pensé, bueno, americano, ahora cambiamos el rumbo. ¿No? Si antes teníamos latinoamericano, no teníamos toda la cultura latina encima, ¿ya? Que no nos correspondía tampoco, porque lo latinoamericano ha sido la colonia. Entonces hay una manera decolonial llamarse americano, también lo pensé de esa manera. Así que también extensión pensé en los norteamericanos, ¿no? América del Sur, toda América del Sur, pero también pensé en la extensión americano. Y pensé en la extensión americano no en el sentido imperialista, sino que en el sentido también de la letra, ¿no? De la letra poética, ¿ya? De la poesía, ¿te fijas? De lo que era Whitman para Norteamérica o lo que es Ezra Pound también para ustedes. En fin, todo eso se me vino a la cabeza la palabra americano y creo que es políticamente interesante. Gracias, Carmen. Y si pensamos en esta forma de concebir lo americano en un sentido amplio, que pueden aparecer muchos nombres, ¿qué nombres de la poesía, si tenés algunos así como para comentarnos, que para vos de alguna manera puedan entrar en esa lógica? Bueno, tú sabes que nosotros hemos tenido muchas influencias, yo diría, europeas, ¿ah? Grecolatinas de alguna manera. Por lo tanto, claro, toda la influencia greco-latina ha estado en la poesía chilena, pero al mismo tiempo se deshizo de ella, ¿no? Porque si tú piensas en Neruda, Neruda decía que su poesía no era pura, era impura, ¿no? Y basta con que dijese eso, ya parecía que era una poesía que no tenía que ver con lo greco-latino, ¿no? Con lo latino. Entonces, también Pablo de Roca, sin duda, Gabriela Mistral, ¿no? Yo diría que son nombres que
que van marcando también el rumbo de la poesía chilena. Jorge Telier hablaba del lar, ¿no? El lugar. El lar era como una expresión interesante porque señalaba el lugar. Luego está un pensador, te diría que Ronald Kay, ¿no? Que era un alemán que llega a Chile y que se enamora de la hija de Nicanor Parra. Bueno, y ahí pasó a la familia Parra, que también la familia Parra es parte del, intrínsecamente chilena, diríamos, ¿no? Porque viene viene de la Quinta de Recreo, viene de de la chimba, ¿no? De toda esa parte folclórica de alguna manera, y que también Nicanor Parra la inventa. Bueno, cada autor que tenemos nosotros ha inventado un lenguaje. Entonces, eso es interesante, lo mismo pasa en la poesía uruguaya, ¿no? Que cada autor poético uruguayo también inventa como dice, alguien dice, no recuerdo, no lo quiero citar tampoco, dice la invención de un pueblo que nunca existió, ¿no? Es decir, y eso es la poesía nuestra en general, ¿no? Tenemos a Girondo, ¿no? Girondo que envuelve la palabra, que da vueltas y vueltas. Bueno, todo eso, creo que hay una invención de la palabra que es un pueblo que no existe de alguna manera. Es una lengua que busca un pueblo y que la inventa, ¿no? Entonces, eso yo diría que, para citarte un poco la poesía nuestra, posiblemente hay muchos nombres más importantes que se me quedan en el tintero, pero tiene que ver con esto también, ¿no? Con lo americano. Es decir, Neruda, Pablo de Roca, bueno, el creacionismo de Vicente Huidobro, a pesar de ser tan pituco Vicente Huidobro, de la clase alta, ¿no? También inventa un lenguaje propio, también va a Europa, se codea con todos los europeos, pero vuelve a Chile y habla del creacionismo, ¿te fijas? Entonces también hay un deseo de recuperar palabras, recuperar lugar, de alguna manera. Y Carmen, ya que hablamos del lugar, porque digo, hay un lugar físico, pero también un lugar simbólico en la memoria, a la hora de escribir, o de rememorar o pensarte vos como poeta, ¿hay alguna escena de tu infancia o de tu vida que vos digas, esta escena fue importante para mi escritura? Yo creo que sí, porque tuve 2 fracasos importantes en mi vida. Yo creo que la poesía también tiene que ver, o la letra tiene que ver con ese fracaso, ¿no? Y ellas tienen que ver de alguna manera en mi época colegial, en la cual yo era una chica que me gustaba, había visto una película de danza. Y bueno, la danza, cada cosa que yo veía la quería también inventar yo, ¿no? Entonces la danza para mí era muy importante en esa época. Y yo estaba en un colegio pobre, una escuela primaria, ¿ah? Entonces lo que podría ser hoy día los colegios municipalizados, ¿no? Entonces simplemente me vino la fantasía de querer ser bailarina. ¿Mm? Y bueno, la profesora vio que yo tenía dedos para el piano por las manos, porque bla, bla, ¿no? Y me dice, mira Carmen, hay una beca para ti en el teatro municipal. Y el teatro municipal era como llegar al cielo de alguna manera, ¿no? Para una bailarina, es como llegar al cielo con el Nobel en la literatura, no sé. ¿Ah? O ¿qué otro premio importante? Deberíamos inventar un buen premio importante americano. Bueno, pasando de un tema a otro, sencillamente empecé a ir a las clases. Mi madre ni mi tía Elvira, las que me criaron, nunca supieron de ese problema que yo tuve. Llegué a las clases y bueno, me conseguí todo por fuera. Yo era así, ¿no? Me conseguía todo por fuera. Las zapatillas, el tutú, todo. Y resulta que un día, yo no conocía a Vadim todavía. Vadim era un ruso blanco. Y digamos, el arte de la danza en Chile estaba encargado a 2
rusos blancos, ¿no? Uno de ellos era Utov y el otro era Vadim. Y Vadim era el arte clásico y Utov el arte moderno de la danza. Bueno, yo estaba en el arte clásico y Vadim no lo conocía, llegó a la clase y yo estaba entre medio, diga, hagan una ronda, y empieza a hablar un poco de la falta de leche, de la leche. Empieza a hablar que Chile es un país desnutrido, que no tiene, no, todos los niños no tenían leche, etc. Y apunta a mis rodillas y dice, como esta niñita que está acá, ella tiene las rodillas salidas, por lo tanto, ella no puede hacer danza. Entonces yo me quedé muda, tomé mis ropas, me fui. Nadie supo de mi fracaso en la casa, ¿no? Pero el colegio, que yo era como quien dijese la representación de llegar a algún lugar, ¿no? Tampoco le daban tanta importancia, pero sí se la daban. Entonces yo llegaba primero, cuando estudiaba ballet, llegaba con un moño bien tirante, llegaba como que caminaba como patito. Entonces todas mis compañeras me miraban así como con desprecio, ¿no? Pero después llegué, tuve 3 días, un fin de semana en cama horrorosa, pasé días horrorosos y no me peiné nada. Llegué al colegio chascona. Y la profesora me dijo, Carmen, ¿qué te pasa? ¿Cómo está el ballet? Y yo le dije, señorita, le dije yo, mire, a mí el ballet ya no me interesa tanto, yo soy existencialista. Yo sabía que los existencialistas no se lavan ni se peinan y andan siempre de negro. Yo lo había leído en alguna parte que me gustaba leer, en el diario, en algún lugar, ¿me entiendes tú? Y la profesora me quedó mirando y no me dijo ni media palabra. O sea, ella se quedó muda. Bueno, ese fue mi primer fracaso, ¿ya? En el mundo de las artes. El segundo fracaso que les voy a contar, más resumido, estaba en otro colegio más o menos pituco que me puso mi padre, porque después me fui a vivir con mi padre, que tenía dinero, pero me puso en un colegio pituco, y en ese colegio, cuando yo llegué, decía, ¿quién sabe cantar? Yo, señorita. Yo siempre era, ¿no?, escapándome de lo escolástico, escapándome de la clase. Yo, señorita. Bueno, todos los lunes me hacían cantar, ¿ya? Cuando comenzaba la clase, la directora tocaba el piano y yo cantaba. Tenía muy buena voz, era una buena contralto también. Y en eso me mandan a representar el colegio en los colegios particulares entre Viña del Mar. Nosotros vivíamos en Viña del Mar, entre Viña del Mar y Valparaíso, todos los colegios particulares, y me mandan a representar a mí. Ya, yo era la solista porque era contralto, como les digo. Y mi padre me dice, no, me dice, a mí no me interesa que tú hagas esto, me dice, porque vas a terminar cantando en una cantina. Entonces a mí no me interesa, tú tienes que retirarte de este canto e irte a hacer otra cosa, pero no vas a estar en el canto. Y para mí fue una decepción enorme, que era otro lugar donde me podía distinguir de alguna manera, y me truncó ese lugar también, y también me quedé como pensando, bueno, ¿qué onda? ¿Me entiendes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué 2 cosas que yo he querido ser? Bueno, quedé en esa interrogante de alguna manera, me quedó esa interrogante, y terminé peleada con mi padre y me volví con mi madre. Ese fue como el final del asunto, ¿no? Pero esas 2 cosas infantiles yo creo que ahora que las pienso, porque en ese momento yo no las pensaba tanto, pero ahora que las pienso, digo, pucha, ¿me entendiste? 2 maneras truncas. Y mi padre me sacó del colegio, ese es otro punto. Y dijo, tú tienes dinero, me dijo, no tienes para qué estudiar. Tú vas a tener dinero en tu vida, bla, bla, bla. Todo, me entendió, una cosa tan rara. Entonces me sacó del colegio también. Y me puso a trabajar en la tienda, porque ellos eran gente que, mis padres eran estucadores que se hicieron de mucho dinero porque hacían las terminaciones de los edificios.
eran bien artistas, ¿no? Manejaban eso. Bueno, ese fue los dos recuerdos bastante tenebrosos que tengo de mi juventud, de mi niñez y después de mi juventud. ¿Te llevaron a la escritura de alguna manera esos fracasos en otras disciplinas? Bueno, a mí me gustaba escribir, te diré. Ajá. Tenía como que a mí me interesaban las artes. Y en mi casa nada pudiera presagiar siquiera que me interesara algo así. Pero sí me interesaba, ¿por qué razón? Porque tenía un primo que se llegó a vivir con nosotros, que tampoco era primo, y él me metió el bicho de la literatura, de la música, del arte. Fue como un guía mío, ¿no? Que en paz descanse. Y yo diría que por ahí como que me nace en un ambiente muy rústico, te diría, un ambiente no propicio para pensar en el arte. Porque mi madre era trabajadora, mi tía Elvira también. Entonces yo vivía con ellas y se suponía que yo iba a terminar trabajando como ellas. Entonces esa escape, yo diría, pues la fuga, ¿no? Hay una fuga. Hay una fuga, de fugarme de eso, porque yo veía que mi madre era una asalariada, que le pagaban pésimo, ¿me entendés tú? Y también ver dos mujeres, una era Rosa Cruz, la otra era política, católica y bien política, mi tía Elvira, ¿no? Era del movimiento agrario, del Partido Agrario Laborista, que era un símil de Perón, ¿no? Un símil peronista en Chile, y que lleva a la María de la Cruz, de alguna manera, que era una senadora. Y mi tía Elvira, cuando la destituyeron del Senado, la sigue a ella, ¿no? La sigue y me llevaba a mí. Yo pasaba entre el Congreso y el Partido Agrario Laborista. Entonces, ese mundo político, ¿no? Proletario también, de alguna manera, me hizo entender muchas cosas de chica. Y la palabra yo creo que fue muy importante porque mi tía y mi madre eran lectoras tremendas. Así que por ahí yo creo que va. Y ahora, justo Carmen, que nombraste bueno, el escenario, lo que sería, digamos, la influencia de la palabra, de lo que sería la política o el contexto. Pensando un poco en esos términos, ¿no? Digamos, ¿cuál sería la relación que vos ves si hay, ¿no? Entre el contexto y el poema, el contexto y lo popular, los fenómenos colectivos? O sea, ¿cómo lo concebís vos y también cómo lo mirás en tu propia obra, ¿no? Bueno, yo he seguido una línea, de alguna manera, en mi trabajo literario, descorriéndome también de las corrientes más clásicas, por así decirte, o conservadoras tal vez. Yo pensaba que eran muy conservadoras las formas clásicas de escritura, que a mí no me llenaban el gusto, ¿no? Yo había leído mucho a Nicomedes Guzmán, que es un autor chileno poco conocido, pero que habla de los barrios. Hay muchos autores chilenos poco conocidos, ¿no? Que hablan de los barrios, hablan de un barrio. ¿Ah? Y este escritor hablaba de los barrios, de los conventillos, de todo eso, y yo los leía y me parecía que tenía una similitud con mi vida. Por lo tanto, esa literatura me calzaba más que sonetos o cuartetas, ¿me entiendes tú? Entonces, en ese mundo, y por supuesto la poesía chilena, que se daba en la radio, si la radio para ustedes también tiene que haber sido lo mismo, ¿no? La radio era nuestro mundo, que voy a cumplir 80 años, ¿no? En unos días más. La radio fue fundamental porque en la radio yo escuchaba a todos los poetas, a todos lo estaba escuchando en la red. Entonces fue una alimentación exquisita en ese sentido, ¿no? Escuchábamos el cuento en la noche, todos los cuentos, Rulfo, Borges, ¿no? Todos los cuentos. Entonces era más alimentación en el cine, que yo también lo vi desde los 13 años en adelante, ¿no? El cine de arte,
y el cine mexicano era el cruce entre los dos. Entonces, el cine argentino también. Entonces, en ese ámbito, yo fui muy cinéfila. Yo diría que la corriente que yo seguí fue esa, ¿ah? La visualidad, ¿no? La palabra visual, ¿no? De marcar la palabra visual, de marcarla de la escritura, digamos, lineal, ¿no? Y también lo político. Yo diría que esos cruces fueron parte de mi vida, entonces yo tenía que escribir desde ese lugar, no podía escribir de otro lugar. Y al mismo, sería impostado, y al mismo tiempo hubo un pensador, como dije, que llegó, dos pensadores importantes chilenos. Bueno, uno era alemán, en realidad no era chileno, pero les dijo a los chilenos, hay que hablar desde aquí, ¿no? Es decir, yo voy a hablar desde este lugar y no de otros. Y de ahí se armó el quilombo en los años 80, ¿no? La poesía y el arte político. La relación entre el arte y la poesía, y en general, y la politización, lo político en el arte, que no era remedar lo político del parlamento, ni del presidente, etcétera, etcétera, ni de los partidos políticos, sino que todo lo contrario. Era esa otra búsqueda, ¿no? Que por ahí lo menciona Gilles Deleuze, ¿no? Búsqueda de lo político. ¿Ah? Lo político es una forma de torsión, ¿ah? De torsión al discurso oficial, por así decirlo. ¿Ah? Entonces, ese remedo no viene, sino que viene el otro lado, la página da vuelta, ¿no? Acá está una página, acá está la torsión. Y bueno, y el camino feminista también fue muy importante, porque en el camino feminista, y por eso digo, también hubo otro pensador que es Patricio Guzmán en los años 80, que muere también en los años 80, y él escribe un libro, bueno, se le rescataron el libro porque él nunca escribió realmente más que textos en la Academia de Filosofía chilena. ¿Ah? Escribe y le recopilan todo eso y se llama Escritura y Temblor. ¿Ya? Entonces, yo leí ahí una especie de, ¿cómo te podría relatar eso? Una especie de deconstrucción, que ahora está muy de moda, ¿no? Una deconstrucción del discurso oficial, lineal, ¿verdad? Y él lo habla desde Derrida, ¿ya? Porque él estuvo en la escuela lacaniana y derridiana, etc. Y habla de eso, y ahí aparece el Kada, el arte, ¿no? El Kada, las yeguas al apocalipsis, todo lo que hicimos con arte, ¿ya? Y el arte político. Tuvimos una dictadura feroz, claro, y larga, entonces esa dictadura también nos marcó, y también marcó el discurso, ¿ya? Para algunos más simbólico, para otros más abierto, en fin. Sí, y aparte, por ahí, no todos saben que todavía en plena dictadura pinochetista organizaste junto a otras compañeras el primer congreso, ¿no? El primer congreso de literatura feminista, 87 fue. En el 87. En el 87, claro, imagínate, en plena dictadura. Termina la dictadura el 88. Entonces estábamos en plena, y comenzamos a idear este congreso el año 86. Y en verdad no nos conocíamos, no nos leíamos, no sabíamos quién era la otra, ¿no? Y este congreso hizo que estuviéramos un año revisando textos, leyéndonos y al mismo tiempo pensándonos. En ese entonces nos pensábamos en el margen. El margen era la simbolización del Congreso, ¿no? El margen, estar fuera del centro, estar en los márgenes. El borde, el libro que escribimos se llamaba Escribir en los bordes. Entonces todo ese lenguaje, ¿no? Del pliegue, del borde,
de la esquina, etcétera, cruzó nuestro Congreso. Y al mismo tiempo se instaura en este Congreso la palabra decolonial, y se instaura también en el Congreso una revisión literaria en Chile, una revisión y sobre todo una propuesta, una lectura de la masculinidad. Nosotros no estábamos haciendo una lectura solamente de la mujer, sino que leíamos la cultura masculina, ¿no? La masculinidad y los tachamientos, el no estar en ningún lugar. Ese era lo cierto. Entonces el Congreso tuvo esa importancia y además inaugura la crítica feminista, que no existía. Por lo tanto, también creo que fue fundamental. Fue un congreso muy interesante, ¿no? Con nada, sin dinero, con nada, logramos hacer un congreso, digamos, excepcional, diría yo, para la época. Y conectando algunas cosas que venís contando, se me ocurre pensar esto que contás del Congreso y lo que hicieron, que hacía falta hacer, pero no existía, y cómo lo hicieron. Y ese consejo del alemán sobre hay que escribir desde aquí, ¿no? O sea, ¿desde dónde, y pensando en América y en la lengua América, dónde estamos ahora? ¿Cuál es nuestro aquí ahora, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer que no existen? Yo creo que que se está produciendo en América Latina un cambio. Ustedes han observado ya, ¿no? Lula está pensando, ¿no?, en volver a la política. En Colombia, Petro es muy importante. En Chile creo que la juventud está, yo le digo juventud divino tesoro, ¿no? Que me inspiró para escribir el Hamlet chileno, ¿ya? Y lo estoy escribiendo todavía, ¿no? Me inspiró porque lo encuentro de muy llamativo, ¿no? Muy profundo, muy necesario también, con muchos cojones, gente joven, ¿no? Hay dos vertientes ahí que se están discutiendo, las dos vertientes. Una es lo que no había hablado, es la calle, ¿no? La calle chilena, por así decirte, desde el año 1983, que comienza la primera protesta, se va haciendo en la calle. ¿Ah? Todo nuestro itinerario fue la calle. Y en el año 2018 hubo un movimiento, pero fastuoso, 2 millones y tanto, de mujeres en la calle. En el año 2019 viene la tremenda tronadura, diría yo, ¿no? El estallido, que se le llama estallido, se le puede llamar revuelta, se le puede llamar, bueno, estallido, revuelta, revolución, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 2019? Y claro, todo eso está articulado a partir de una generación nueva, una generación actual, como ustedes, ¿no? Una generación que tiene dos reveses, como te digo, que eso se va a dar, esa discusión. La calle, los que conquistaron, lo que hicieron que ese día temblara Chile, que fueron los estudiantes de la revuelta, ¿no? Por los 30 años, 30 pesos. Ese era el eslogan, ¿no? 30 años, 30 pesos. Le subieron a 30 pesos el metro. Y bueno, y ahí comienza todo esto, ¿no? Pero comenzó en el 2018 también, no hay que olvidarse de eso. Y comenzó atrás también, comenzó todo el largo camino, los pingüinos en el 2011 y mucho más atrás también, ¿no? Entonces, este camino, las disidencias culturales, ¿no?, que también ingresaron a nuestro discurso, el lesbianismo, la homosexualidad, ¿cómo se llama?, lo indígena, ¿ya? Todos esos conformaron un nuevo discurso en Chile.
decolonial, ¿no? Antipatriarcal, etc. Eso se fue dando. Y bueno, y en esa disyuntiva estamos ahora a días, yo diría, faltan pocos días, que logremos alcanzar el triunfo para desechar una dictadura, yo diría, horrorosa. Y esa dictadura que todavía dura, no es una dictadura que dijéramos ya la dejamos atrás, no, hasta el día de hoy, porque estamos bajo el régimen de ¿cómo se llama?, de la Constitución del 80, que fue firmada por 4 gallos. ¿Entendiste tú? 4 gallos encerrados firmaron esa Constitución. No es representativa esa Constitución. Entonces, y eso nos atrapó, y por eso fueron capaces de hacer esta ignominia, yo diría, de imponer un discurso neoliberal, ¿no? El mercado neoliberal y el mercado, digamos, patriarcal, donde hay que pagar el FMI, donde hay que pagar todo el tiempo una enorme cantidad de dinero de toda América, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del discurso actual. Y bueno, estamos en ese lugar, y en ese lugar estamos pensando que hay 2 caminos. Un grupo de gente, muchachos, jóvenes, tomaron la responsabilidad de hacer un gobierno, lo cual es bien difícil. Y yo creo que es un lugar importante, ¿no? No es solamente la piedra la que va a ganar. Aquí hay que ganar en todos los flancos, ¿no? La piedra es un instante, un momento, la calle es importante, pero luego hay que ganar el Parlamento, ¿no? Hay que ganar políticamente de alguna manera. Y bueno, hasta aquí, en ese momento estamos ahora. Y yo diría que en América Latina están ocurriendo esos fenómenos, que ya pasó en Uruguay, con Pepe Mujica, ¿no? Y bueno, se están dando en Argentina también. Bueno, se dio en Argentina con la derrota de Macri, ¿no? Entonces, bueno, ese es el camino que estamos ahora. Sí, no, eso está claro, ¿no? Son momentos muy difíciles, incluso acá mismo en estas horas también la certeza de que si no hay organización y no se involucra a la población en el día a día y en la calle, también las democracias liberales están un poco hackeadas por los partidos judiciales y los poderes. A mí, para quien por ahí no conoce, porque digo, ahora te está viendo todo un teatro, ¿no? Un teatro lleno y muchas, pues, digamos, eso es lo que deseamos muchas personas que por ahí no te conocen, todo lo que vos fuiste comentando de que se filtra lo indígena, el feminismo, la política, eso está en tu obra, inclusive es una obra que es muy, en el buen sentido, es muy experimental, porque por ahí un libro tuyo como A Media Asta tiene aparentemente poco que ver en lo formal, como Naciste Pintada. Entiendo que ahora se editó varios libros tuyos, se pueden conseguir en Buenos Aires. Yo te quería preguntar, Carmen, ¿cómo concebís el ritmo poético? Y esto por un lado, ¿no? ¿Cómo pensás el ritmo en la poesía? No sé, Emi, si tenías otra también pregunta para después sumar, y también que después nos puedas compartir, comentar qué es lo que estás haciendo ahora, y también que nos puedas leer algo de lo que estás haciendo ahora, que nos puedas compartir. Bueno, mira, el ritmo, tú sabes, en la poesía tenemos claves rítmicas desde Góngora, ¿no? Afuera, en España, hasta, bueno, Ernesto Perlonger. Hay ritmos, ¿no? Ritmos del cambalache latinoamericano, que se expresan en la cumbia, que se expresan en nuestra manera de mover la cadera. El cuerpo, ¿me entiende? El cuerpo del poema, podría uno decir, que tiene ritmo, que en el sentido, no solamente ritmo, sino que tiene historia el mismo texto, como lo decía Roland Barthes, ¿no? Roland Barthes hablaba del texto manchado de sangre, que era la República
la República Francesa, ¿no? Ese texto manchado de sangre en América Latina existe, ¿no? Entonces, ese texto también está rumbeado, hay rumba, ¿no? Está lleno de, tiene colores, por ejemplo, te puedo poner, a ver, Severo Sarduy. Hay un prólogo que le hace Roland Barthes a Severo Sarduy. Y en ese prólogo está diciendo, qué maravilla, dice, leer este texto de la selva, ¿no? Que tiene selva, que se escucha la selva, se escucha el ruido del tambor. Entonces y que al mismo tiempo dice, esta traducción ya no es la que nosotros hacemos de América Latina, sino que es otra traducción de América Latina, en donde está América Latina. Yo diría que ese texto fue señero también, en ese sentido. La página tiene olor, tiene vida, tiene cabellos, tiene color, tiene oído, tiene, qué sé yo, olfato, y tiene ese ritmo, ¿me entiendes? No es una página fría, digamos, no, es una página caliente. Yo lo veo así, en ese ritmo, sin duda que es un ritmo a lo mejor atonal, que es muy mapuche, ¿no? El ritmo de la atonalidad es un tono bastante así prolongado, ¿no? Claro, tiene mucho ritmo distinto, ¿no? Mi ritmo también corporal, mi ritmo del asma está ahí, está ese ruido. Entonces, esa es la página que yo escribo. ¿Pensaste alguna vez si hay una historia del ritmo en tu propio trabajo poético, ese cuerpo del que hablas fue cambiando a lo largo del tiempo de los libros? Sí, yo creo que está en todos mis libros. Yo diría que desde principio a fin, cuando escribí Bobby Sam, por ejemplo, a pesar de que estaba escribiendo de una página de la historia distinta a la nuestra, perdón, también estaba la página chilena ahí, de lo que pasaba en Chile. Entonces, un trastocamiento que yo hice, ¿no? De Irlanda, el padecimiento irlandés en ese momento, Bobby Sands en una cárcel, y acá lo que pasaba en Chile, ¿no? Esa fue una página, yo diría, un artificio de la calle, ¿no? Un artificio, un graffiti, una escritura del muro, de alguna manera, del muro chileno. Y en todos mis libros posterior, en la cual a veces pregunto por la palabra, a veces contesto la palabra, a veces es directo, a veces no es tan directo, es más simbólico. En todos ellos yo diría que aparece, bueno, Santiago Punk, que ustedes lo conocen. Conocen el poema Santiago Punk, creo, ¿no? Ese puro tac, 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 tac. Por supuesto. Claro, es puro tac, 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 tac. Claro, es ese punky chileno, ¿no? Ese punky chileno. Y en todo ello va de alguna manera marcando un tono, un ritmo acelerado. Yo tengo un ritmo acelerado porque tengo un ritmo distorsionado por el asma, ¿no? Entonces mi cuerpo es acelerado también. La lengua es rápida. Lengua y respiración, ¿no? Me quedó, lo atonal es mapuche y bueno, mi ritmo punky, así que podrían ser títulos para esta charla. Carmen, y contanos brevemente, y sobre todo queremos escucharte, leer un poco tus poemas. ¿En qué andás? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, yo estoy terminando un libro del pelo, ¿ya? Tanto que me han hecho reconocimiento por mi pelo, que ahora ya es un pelo más apagado de alguna manera,
frondoso, ¿no? Un pelo frondoso, vigoroso. Escribí sobre el pelo, pero no escribía sobre el pelo, escribía sobre otros acontecimientos relacionados con el pelo. Ese es un libro que ya casi está terminado, donde también hablo de mi cáncer, ¿no? Cuando se me cae el pelo. Me acordé, fíjate, que la Sor Teresa de Jesús, ¿no? De la monja de Ávila, de la monja de Ávila, que pasaba en cama, o sea, escribía y después terminaba enferma, ¿ya? Tenía como esa relación, ¿no? Del cuerpo, el cuerpo adolorido. Y yo diría que eso está muy, muy bien relatado casi en toda mi poesía, pero en este libro es el cuerpo el que habla. También Naciste pintada, y también, no me acuerdo, otro librito chico que se llama Maravillas Pulgares. Entonces, claro, va hablando así. Y en eso está terminado, y luego me puse a hacer un amigo que es filósofo, me dice, Carmen, tú tienes un remanente en todos tus textos, un remanente aforístico, ¿no? De tus textos, de tu poesía. Y yo pensé, dije, mira, voy a escribir uno, ya que tengo esa habilidad de alguna manera del poema, el verso corto, que no es nada fácil, pero es un verso cortísimo donde puedes decir muchas cosas, ¿no? No, por supuesto que no son aforismos al estilo filosófico, al estilo, digamos, nietzscheano, ¿no? O Hipócrates. No, son aforismos que estoy escribiendo que son feministas, o intentan ser feministas de alguna manera. Y luego estoy con ese texto que les contaba, que es también el Hamlet, un Hamlet chileno de la época actual. Ya, les voy a compartir algunos de los poemas, aforismos y sentencias feministas. Algunos de ellos, aforismos y sentencias feministas. 1942-2022. Las mujeres hasta el presente han sido tratadas por los hombres como pájaros que, habiendo descendido de una altura cualquiera, se han perdido entre ellos, como una cosa delicada, frágil, salvaje, extraña, dulce, encantadora, pero también como algo que es preciso poner en una jaula para que no se vuele. Nietzsche. Cópulas, cúpulas, cúpulas, cópulas, y yo siempre debajo. Entiendo, chillas, y aunque sea una verdad, el feminismo y el género no se tocan. Los caminos perturban. ¿Quién dice que los parques se bifurcan? Te equivocaste de persona cuando pensaste en seducirme. Soy una indiferencia, ¿cachai? Cada 20 días me vuelvo loca en un delirio perpetuo. El ente perdió su tiempo. Tiré mis mechas por la ventana. No era Rapunzel, sino una india del sur. Chasca es una palabra trasandina, una chasca ardiente de rabia quechua. En la traducción quechua, poto es culo colonial. Una palabra en quechua, por no decir sombríamente, una mezcla penitente. Hubo desorden celular en mi cuerpo. Me mutilaron una teta. Sin embargo, no soy una teta.
Cada minuto una mujer es asesinada. Eso corrige las estadísticas y somos una menos. Ayer lavando en el río una sábana, escribí en ella los dolores de ser indefinidamente la última esclava del sur. ¿Cuántas lágrimas? No es una revancha, sino una escuela. Violeta Parra escribió en décimas el libro 21 son los dolores. Teresa de Ávila sentía dolores en el cuerpo y se iba a la cama después de escribir muero porque no muero. Sopear, cucharear, tropezar. A mí se me cayeron los calzones jugando en el barrio. El esencialismo estratégico es una herramienta para pensar que no todo se ha perdido. Gritar, apuntar con el dedo, acusar puede ser una estrategia feminista. Spivak. Judith Butler puso el género en problemas y asumimos todo el costo. Gracias, Carmen. La verdad que fue un gusto poder tenerte. Es una alegría enorme. No sé si querés decir algo más para quienes te están viendo en este momento. Nunca mejor nunca mejor este último texto se conecta con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo? No digo, estos textos que leíste, si algo que tienen de situado, de americano, de feminista, es muy significativo. Bueno, son procesos que se piensan con respecto al feminismo también en Chile, y yo creo que en América Latina. A veces es bueno pensar en los feminismos negros. Uno podría, es bueno pensar en los feminismos latinoamericanos, morenos, porque por una razón simple, bueno, el feminismo sufrió un cambio fundamental. El feminismo era un lugar más ascético, ¿no? Movimiento de mujeres. Pero el feminismo cambia cuando dice sexo, raza, ¿no? Y lo incorpora en otro lugar. Entonces ahí se abren las puertas, ¿no? Raza, etnia, ¿no? Y se abren las puertas a otros discursos que son feministas y que también están dentro de la masculinidad. Yo tengo muchos amigos que son feministas, ¿no? Porque están pensando digamos, ¿cómo te podría decir? Nunca va a ser una ideología el feminismo, ¿no? No es una ideología, es más bien una construcción cultural. Entonces es muy amplio el lugar para pensar el feminismo, justamente. Entonces el feminismo no está contra hombres ni nadie, sino que solamente piensa en lo falocrático de nuestra cultura o el logocentrismo, ¿no? Eso es la escritura, en la palabra, ¿ah? Cómo trabajamos el logos, ¿no? Bueno, yo diría que esas cosas me dan vuelta y creo que para todos nosotros es muy importante también lo que ustedes acaban de poner en escena. Digamos, es correr un poquito, es como hacer como, no un pliegue, sino que es descorrer con un poco el camino, ¿no? De pensar en inventar una invención de lo que podría ser nuestra palabra. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que con todos los costos que eso pueda ocurrir, yo creo que eso es fundamental, es muy importante proponer, ¿no? Proponer algo, un cambio. Y en ese sentido yo los felicito a ustedes, también por invitarme a mí, también por hacernos pensar en la palabra americana.
¿no?